Y se habla de la soberanía energética. Miren, les quiero decir, aquí tengo una gráfica que se hizo en Alemania, Argentina, Brasil y Chile, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Prácticamente todo está concesionado. Todo lo pueden hacer las industrias, la industria privada, todo. Solo países como Corea del Sur y México son los que están fuera de esta matriz. Aquí está lo que es la generación, la transmisión, distribución y suministro. Amigos y amigas, vamos a ir a la comparecencia de la ministra de Energía en el Senado de México. Ahí el senador Julen Rementería comete un grave error al poner de ejemplo a Italia, Francia, España, Alemania y Estados Unidos, donde nos dijo que los privados controlan toda la venta de energía y que no pasa nada. La secretaria de Energía le da un calladón de boca con esta tabla, porque en esos países la energía está más cara, hasta 6 veces más. Vamos a escuchar esta comparecencia, vamos a escuchar qué responde la ministra de Energía. Daremos paso a la primera ronda de preguntas y respuestas contempladas en esta comparecencia. En ese sentido, señalamos la ronda que se llevará a cabo de la siguiente forma. Yo, aprovechando que va a contestar las diferentes preguntas la secretaria, también quisiera que pudiera aclarar a la ciudadanía un tema que se ha hecho una leyenda urbana, pero además lo hemos recibido en redes y no me dejará mentir ningún senador que está aquí o cualquier ciudadano, sobre el tema de que se van a cancelar los paneles en los hogares y que vamos a quitar todo. Ojalá, Rocío, pudieras explicar que eso son leyendas urbanas que afectan, pero bueno, en su momento lo haremos, ¿no? Quisiera yo dar el uso de la palabra. En ese sentido, damos el uso de la palabra al senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos para realizar sus cuestionamientos. Adelante, senador. No, así fue como lo hicimos. No, así es como está, así es como acordamos. Muchas gracias, presidenta, senadoras, senadores. Amiga Rocío Nale, qué gusto tenerte en el Senado. Vemos los días lunes el reporte que haces en la mañanera junto con el presidente y nos da gusto ver que las obras cada 8 días se informan a los mexicanos puntualmente la trascendencia de recuperar la soberanía energética. No hay forma de que digan que no es así, porque quien no se quiere enterar simple y sencillamente no se entera, pero cada semana se hace un balance sobre cómo va, en el caso de energía, las refinerías, cómo va el Tren Maya, cómo va el aeropuerto, cómo va Dos Bocas, y tú das una puntual descripción. Hoy te vimos en ese video. Tengo 2 preguntas, Rocío. Sin duda el tema del litio, en lo personal, por la investigación que hice desde el 2020, donde coincidimos con las 31 concesiones mineras entregadas originalmente a españoles, ingleses, canadienses, australianos, ninguna mexicanos, españoles, de las cuales se dio a conocer por parte del gobierno que 8 están vigentes y que una solo está funcionando. Sin duda tenemos la capacidad, hay quienes han dicho que no tenemos capacidad para poder desarrollar la litioquímica básica y secundaria y que es mejor que vengan los extranjeros y comprar los derivados del litio en lugar de aprovecharla nosotros. Hay quienes justifican eso. La pregunta sería si las instituciones que tiene el Estado mexicano, como son la Escuela de Minería, la Metalurgia, el Instituto de Geología, estarían considerados para la investigación, el trabajo que implica, como se hizo en la década de los 40 para desarrollar la industria petrolera,
Yo estoy convencido de que la comunidad científica y los ingenieros químicos mexicanos son de la mayor calidad y capacidad para desarrollar la industria del litio en México. La pregunta sería en ese entorno si se está considerando. Y segundo, la segunda pregunta es sobre los contratos privados de comisión. Algunas empresas privadas que pues acostumbraron al saqueo en el país han amenazado con ir a los tribunales internacionales y argumentan una supuesta violación al TEMEC. ¿Tienen considerado el impacto económico y el tiempo de litigio en los tribunales para saber con claridad si hay alguna violación al tratado comercial? Son las dos preguntas. Adelante, no se paren, Rocío, no se paren. Lo que otros soñaron en hacer y no hicieron, hoy ustedes y el gobierno lo está haciendo en pocos años, y es lo importante, trascender en la vida pública y lograr la soberanía energética que nuestro país está demandando. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Armenta. Tiene el uso de la palabra el senador secretario y amigo senador Julián Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias, secretaria, nuestra presidenta de la comisión, el secretario también de la comisión, a cada uno de los integrantes y por supuesto a los medios de comunicación. Yo, primero que nada, quiero decirle públicamente que, como le comentaba, me tendré que retirar en un momento más. No tengo básicamente preguntas. Lo que quiero hacer es algunos planteamientos respecto, sobre todo a la última parte de su presentación, en donde se hablaba de la reforma, que ciertamente está aquí, bueno, más bien está en la Cámara de Diputados, y si logra pasar allá, vendrá a dar justo aquí a la Cámara de Senadores. Hay cosas que francamente no hacen sentido, y trataré de explicarme. Hoy el precio de la energía eléctrica tiene un valor en nuestro país y se obtiene a partir de una mezcla que tiene que ver con la generación de distintas fuentes y distintos participantes en el mercado eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad es uno y hay otros generadores. Y la verdad de las cosas es que el precio que se obtiene o al que se llega es un precio que al final no ha bajado como a la población como se ofreció, es un precio que lamentablemente ha seguido incrementando. Usted conoce perfectamente Veracruz, igual que yo, y bueno, sabe las quejas que hay ahí en Veracruz y cómo se ha solicitado que se haga algo por el precio de la luz. Lamentablemente o no se ha podido o no se ha atendido, no sé, pero no, lo cierto es que el precio de la luz ha seguido en aumento. Y aquí surgen varias interrogantes, porque si a partir de esa mezcla que se tiene de las distintas generaciones se logra un precio de un nivel, ¿cómo pretendiendo cancelar los contratos a los privados, como lo establece la reforma, la literalidad, estoy hablando el día siguiente a la entrada en vigor, palabras más, palabras menos, así reza la reforma, se suspenderán todos los contratos con los privados? Entonces, ahí nos plantea dos cosas. El precio ya tendría que ser modificado necesariamente, porque al final implicaría una urgente necesidad de dos formas, o subsidiarlo más, que al final también le cuesta a los mexicanos, o tener un precio mayor, porque si hoy lo sacamos de un promedio donde hay los menores y los mayores y hacemos un promedio, pues esto al final va a desbalancear y necesariamente le va a costar más al país. A los ciudadanos si le quieren subsidiar, pero no acabaríamos nunca por tener pues un precio adecuado para ellos. Luego, me parece que se habla también de algo que va a ser imposible lograr en el corto plazo. Actualmente la Comisión Federal de Electricidad produce por allá del 38% de la energía del país. En la reforma se dice que tendrá que aportar hasta el 54% y solo a los privados el 46%, es lo que propone la reforma. Y fíjense una cosa que no hace sentido.
el crecer del 38 al 54, suponiendo que se pudiera crecer al otro día, como lo establece, porque la diferencia esa, el mercado aproximadamente 72, 73 cifras alrededor de ellas, son las que realmente vende la Comisión Federal de Electricidad, lo otro son los que venden los particulares. Pero de ese 72, la Comisión Federal de Electricidad produce el 38, la diferencia la compra a los privados. ¿Qué es lo que sucede con ello? Que subir del 38% que hoy produce al 54% que propone la reforma, significaría, solo estos 13 puntos porcentuales subirlo, significaría prácticamente el doble del costo que hoy tenemos. Por ese esfuerzo pequeño, el costo hoy es producir esos 38%, son 3.600 millones de dólares. El crecer al 54 ya el costo sería 7.100 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un costo de 3.500 millones de aumento que no tiene pues ninguna justificación. ¿De dónde van a salir o quién los va a subsidiar? Sin embargo, tenemos por otro lado lo que es la transmisión y la distribución. Eso sí es negocio para Comisión Federal de Electricidad. Eso sí es realmente un negocio y lamentablemente por este esquema, en esta última parte donde usted comenta, todo lo vamos a concentrar en lugar de que haya subsidiarias, pues me parece primero que se distorsionaría el valor y la participación en el estado financiero de la Comisión Federal de Electricidad al meterlos todos en una bolsa, cuando si los tenemos por separado podemos atender los problemas por separado y tratar de resolverlos, porque hoy está pues en alguna forma dividido, que permite identificar que precisamente en la transmisión y en la distribución es negocio y un buen negocio para Comisión Federal de Electricidad. Cuando se mezcla con lo otro es donde arrojan las pérdidas. Entonces, con todo esto, pues ¿cómo podríamos pensar que el precio de la luz va a bajar? Perdón que lo diga así y lo digo con muchísimo respeto, pero se está engañando a la gente al decirle que con la reforma energética se va a bajar la luz en nuestro país. Eso no es cierto. Hay que decirle a la gente la verdad, porque hemos dicho muchas cosas, que va a bajar el precio de la gasolina y no ha bajado, que el precio del gas se va a mantener y no se ha mantenido, que tantas cosas que se han contado que al final pues suena muy bien a la hora que las mencionan, a la hora que las ponen ahí, pero no resultan verdad. Y se habla de la soberanía energética. Miren, les quiero decir, aquí tengo una gráfica que se hizo en Alemania, Argentina, Brasil y Chile, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, prácticamente todo está concesionado. Todo lo pueden hacer las industrias, la industria privada, todo. Solo países como Corea del Sur y México son los que están fuera de esta matriz. Aquí está lo que es la generación, la transmisión, distribución y suministro. Y por ejemplo, ¿Alemania tiene algún problema de soberanía? Argentina, Estados Unidos, Chile. No, no es cierto. Entonces es un falso debate. La generación de la energía no tiene que ver con la soberanía. A mí me parece que son dos temas totalmente distintos. Y yo sí quisiera una empresa del Estado, termino, presidente. Por favor. Una empresa del Estado realmente fuerte, realmente potente. Sí la quisiera, claro que sí. Yo soy mexicano, nacido en Veracruz. Pero al final lo que quiero es que las cosas vayan bien para este país y francamente esta pareciera que no es la ruta. Tenemos, miren, la política que propone esta reforma eléctrica o esta reforma energética, al final de lo que habla es de una estatización al 100% prácticamente del sector. Usted ha dicho, no se va a, digamos que, a tomar los valores, los activos de las empresas. Pero al final de lo que estamos, una expropiación, lo menciona usted, al final lo que estamos es algo simulado, porque el SENACE pasa a ser un elemento que va a absorber la propia Comisión Federal de Electricidad, como se reconoce. Termino ya, presidente. Por favor, te agradecería. Un minuto, porque voy a tener que ir, entonces nada más quiero expresarlo todo, por favor. Y lo que sucede con ello es que al ser el Centro Nacional de Control de Energía, este órgano pues que tiene que ver con a quién se despacha, cómo se despacha, los precios, estas cosas que hace propias de su encargo, al dárselo a la Comisión Federal de Electricidad, lo único que vamos a generar es que sea la Comisión Federal de Electricidad juez
y parten. Y eso no es correcto, en ningún esquema, en ninguna actividad del mundo es correcto, ni las personas. Entonces yo creo que hay que decirle a la gente la verdad de las cosas y encontrar, como, además de que, por cierto, para concluir, es contrario a lo que establece el artículo 32.11 del TEMEC, esta reforma. Entonces estamos ante una reforma que es ilegal, que va a ser contraria a un tratado que, por cierto, ya tiene vigencia en nuestro país y que se tiene que necesariamente apegar la legislación de nuestro país. Si no, someteremos. Se ha dicho, por último, el director de la Comisión Federal de Electricidad Senador Yulen, ya lleva 9 minutos, por favor, por respeto a todos los compañeros, ya concluya. 15 segundos. No, concluya, por favor. El director de Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Manuel Valter Díaz, ha dicho, no contendrán costo la cancelación de los contratos. Mentira, entre 40 o 50 mil millones de dólares nos costará, porque están referidos en contratos que se van a litigar en el extranjero, y si no, al tiempo, y ahí no van a poder hacer como el aeropuerto, que lo pagan porque la cantidad era infinitamente menor. Gracias, secretario. Gracias. Muchas gracias, senador Yulen. Continuando con el desahogo de los acuerdos, daremos paso para que la secretaria de Energía haga uso nuevamente de la voz para dar respuesta a la múltiple de cuestionamientos planteados con anterioridad, hasta por 15 minutos, pero con la flexibilidad debida, ya que lo hemos hecho con todos los compañeros, siempre y cuando guardando orden y respeto, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a contestar las preguntas e intervenciones que hicieron los senadores. Voy a empezar primero, el Morena, el senador Armenta. Si las escuelas, las instituciones que están en minas, en metalurgia, podrán participar en el desarrollo de litio, no podrán, deberán participar. Deberán participar porque es parte de la investigación y del desarrollo. De hecho, los jóvenes que se gradúan de las escuelas de minas y metalurgia son los que terminan en la mayoría de las minas que hay aquí en México, que están desarrollando. Incluso esta única mina que está en Sonora, que ya está explorando el litio, pues tiene técnicos mexicanos, egresados de diferentes escuelas públicas y del Instituto de Geología. Entonces sí es lo más valioso, nuestros recursos humanos. Sobre la reforma eléctrica, sobre el tratado, sobre los tratados, miren, hicimos un estudio muy amplio, profundo, sobre los artículos del Tratado de Libre Comercio. Cuando se iba a ratificar el tratado, una de las condiciones de México, el presidente López Obrador dijo, el capítulo de energía queda fuera. El capítulo de energía queda fuera y cada país, en este caso, cada país va a quedar libre de modificar y de apegarse a su constitución. Partimos de ahí. O sea, en materia de energía, cada país se reserva en el Tratado de Libre Comercio este renglón. Sin embargo, tenemos 14 tratados de libre comercio. Los más importantes es el TECMEC, otro es el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, otro es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Dentro del TECMEC, los capítulos relevantes, pues es el capítulo 8, donde nos reservamos nosotros, México, la disposición de hacer sus cambios en materia de energía. Pero el capítulo 14 trata sobre la inversión, el capítulo 21 sobre la política de competencia, el capítulo 27 de anticorrupción y el capítulo 28 de buenas prácticas regulatorias. Ya les dije el capítulo 8 y el capítulo 14, pues habla de la inversión sobre principios rectores, trato nacional, trato de nación favorecida, nivel mínimo de trato, habla de lo que podrían ser expropiaciones directas
se entiende la transferencia formal de título o derecho de una propiedad al Estado, que aquí pues no va a haber ni una sola expropiación. Excepciona de las reglas, tampoco violamos ninguna excepción de las reglas de este capítulo. Y la regla general de que estas controversias inversionista-Estado solo proceden en relación a expropiaciones directas. Prácticamente dentro del tema tampoco tenemos problemas. Del capítulo 21, sobre la política de competencia, pues cada parte adoptará leyes nacionales para la distribución de sus negocios y que no sean anticompetitivos. Aquí estamos hablando de un 54 y de un 46. Hoy en día los privados traen la CFE trae 38 y el resto lo traen los privados, que actúan como un verdadero monopolio, que se ponen de acuerdo, pero hasta ahí no voy a ir más, porque pues aquí estamos diciendo que es un 54-46. Lo previsto en este capítulo de competencia no podrá ser objeto tampoco de controversias inversionistas-Estado. Para esto de que nos dicen que vamos a terminar pagando millones en litigios internacionales, pues no es cierto. El capítulo 27, anticorrupción. Bueno, ahí sí, las partes afirman su determinación de prevenir y combatir la corrupción en el comercio y la inversión internacional que tenga sesgo y raíz de corrupción, que ya ahí es decir mucho. Y el capítulo 28 de buenas prácticas regulatorias no impide a una parte perseguir sus objetivos de política pública, incluidos los rubros de salud, seguridad y ambientales, que es lo que dice el de buenas prácticas y regulatorias. Entonces nosotros ya analizamos lo del TECMEC, no tenemos ahí ningún problema. Continuando sobre lo que comenta el senador Julen sobre el precio de la electricidad. Yo quiero a ver si me ponen una gráfica, esa, del precio de la electricidad. Estos precios son los precios de la electricidad de este año en varias partes del mundo. En Italia, en Francia, en España, en Alemania. Y las dos de abajo es Estados Unidos, que trae dos, una de la costa este y otra de California, y la de abajo es la de México. En España, en Italia, pues efectivamente no está el Estado. Ahorita en España, allá, tienen un escándalo los ciudadanos porque no hay un Estado que sujete los precios y están sujetos al mercado de 4 o 5 privados. Y en ese camino, ahí nos llevaban con la reforma del 2013, a perder presencia del Estado a través de una empresa del Estado que es necesaria para poder garantizar una tarifa accesible a todos los mexicanos. Esta es de enero a noviembre. Esas son las tarifas de electricidad. Entonces, cuando hablamos de ejemplos de que qué va a pasar con nuestras tarifas, que vamos a estar muy mal si nosotros vamos a fortalecer a la CFE, es exactamente al revés. En Italia, cuando hubo el accidente en Japón, los italianos cerraron sus plantas nucleares. Entonces, es toda una historia, y en Italia tuvieron que comprar respaldo, ahora están dependiendo de privados, respaldan incluso tanto Alemania como Italia de las nucleares de Francia, pero las tienen que comprar, su comercialización, y estas son las tarifas. Y quise poner pues los países europeos a los que nos referimos, y quise comparar con Estados Unidos, que es nuestro vecino y que maneja con nosotros pues más o menos las tarifas del gas, porque es la cotización del gas que trae Estados Unidos con nosotros. Entonces, suspender los contratos con privados ¿nos va a afectar la tarifa eléctrica? No, no nos va a afectar, al contrario, estamos fortaleciendo al tener una empresa del Estado fuerte, y no los estamos corriendo y no les estamos diciendo que se vaya, les estamos diciendo que se queden en el mercado con una justa competencia. Eso es lo que estamos haciendo.
¿Cómo vamos a garantizar? Esa pregunta me gustó. Si hoy traen el 38%, ¿cómo van a subir al 54%? Pues bueno, mire, el 1 de diciembre del 2018 estaba exactamente al revés. Traía 55% CFE y el resto los privados. Y empezaron a entrar a la red del SENACE las subastas que hace ratito mencioné. Y empezaron a entrar el autoabasto paralelo y fue desfasando a la CFE, pero la CFE tiene la capacidad y la CFE hace 3 años estaba exactamente al revés, estaba 55-45. Hace 3 años, no estoy hablando de hace décadas. Y cuando empiezan a entrar las intermitentes, fue cuando empezó el SENACE, el Centro Nacional de Control Eléctrico, a perder confiabilidad porque son intermitentes. Entonces, a la hora de la operación diaria, cada minuto, entran y salen en el sistema y nos generan alertas en el sistema. Y esa es la pérdida de la confiabilidad. Por eso es que nosotros propusimos un acuerdo para tener confiabilidad y decir, basta, no podemos estar jugando. Antes no lo tenían. O sea, el gobierno del presidente Peña o del presidente Calderón no los tenían porque ellos no tenían la intermitencia. Esta nos cayó a nosotros. Entonces, es un tema operativo que hoy en día pues lo tenemos que resolver. Entonces sí tiene capacidad. La CFE tiene 161 centrales, creo. Los privados traen 34 centrales. Entonces, nada más le digo, hay 239 autoabastos, que debería de haber 239 usuarios. Y de esos 239 hay 77,000 usuarios. Este es el mercado paralelo. Entonces, la transmisión es negocio, sí es negocio, por supuesto, y es una de las áreas que está comercializando la CFE, pero cuando se dicen que se dediquen a la transmisión, la generación no es negocio, ni modo que los privados sean tontos, ni modo que los privados digan, bueno, yo voy a generar, ¿y por qué esto no es negocio? Claro que es negocio, la generación de electricidad es el negocio, y la CFE es una empresa global integrada, que es distribución, es generación, es transmisión, es suministro, es comercialización. ¡Qué bueno! ¿Por qué la vamos a achicar? Es una empresa que hay que fortalecer y que en ese marco incluso entran también los privados. La soberanía como seguridad nacional. Con esta gráfica, cuando decimos soberanía, a lo mejor se entiende, porque últimamente decir somos soberanos o nacionalistas es como si fuera pecado. Pues no es pecado. Yo creo que todos los países después de la pandemia se están resguardando en su seguridad energética. Y esto es parte esta es la seguridad energética. Se lo dejan al libre mercado, se lo dejamos a los privados y vamos a terminar en esos caminos y no sé en qué más. Entonces sí va de la mano. Y el SENACE, juez y parte. El SENACE, antes del 2013, el SENACE estaba en la CFE. Era propiedad de la CFE y la CFE distribuía, la CFE controlaba y la CFE tenía un SENACE en orden. Después del 2013, que lo sacan y lo hacen organismo descentralizado, entonces el SENACE pues se vuelve ahí una caja de resonancia donde todo mundo pide, quiere, despáchame mi electricidad y se genera un caos. Entonces no va a ser juez y parte, va a ser ordenamiento. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita y lo más importante, comparte este video para que el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo el presidente López Obrador y todos los funcionarios, senadores, diputados federales de la Cuarta Transformación. Nos vemos en el próximo video.